إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la clase, con la explicación de Usul al-Thalatha y la última clase habíamos estado explicando, nos quedamos explicando lo que era el miedo como forma de adoración. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de que en la cual en el libro se está explicando las formas de adoración. Porque sabemos que Alá, estamos en el primer principio. ¿Qué dice el primer principio? El primer principio se corresponde a la primera pregunta de la tumba, que es Man Rabbok, ¿quién es tu Señor? Entonces hemos estudiado cuál es la respuesta. Y hemos estudiado que Allah es nuestro creador, que es nuestro proveedor y que nos ha creado por un propósito, el cual es adorarle. Vale. Entonces, estamos aquí para adorarla. Ahora, es muy importante entender qué es adoración. Es extremadamente importante porque para eso estamos aquí, para adorarle a Allah y para decirle esa adoración exclusivamente a Allah. Porque, ¿qué pasa si esa adoración se lo dirigimos a otro que no es Allah? Eso es shirk. Y es lo que hemos estudiado, que Allah no perdona si te mueres en ese estado. Entonces es extremadamente importante entender qué es adoración, todo lo que engloba. Habíamos aprendido la definición que decía, que es la de Ibn Taymiyyah, que es la más conocida, que la ibada es un término exhaustivo que incluye todo lo que complace a Allah de lo que se dice con la lengua y de los actos, tanto internos como externos, los actos con el cuerpo, como cuando los movimientos que haces Salah, cuando das una limosna, y los actos internos como el tawakkul, el miedo, que vamos a explicar más hoy sobre el miedo, etcétera. El pedir perdón, el perdonar a la gente, también es un acto interno del corazón que nadie ve. Entonces, luego habíamos explicado que era imán, el autor comienza, bueno, la ibada es esto. Ahora voy a dar ejemplos de ibada. Ibada es adoración, vale. Empieza con el imán, con el islam, el imán, el ihsan, y eso ya lo habíamos visto, vale. Y ahora, luego dijo el dua, y habíamos explicado que era el dua. Y luego empezamos con el miedo. El miedo es una forma de adoración. Entonces, habíamos explicado que el miedo, hay tres tipos de miedo. Está el miedo, Khawf, el miedo en árabe es Khawf, Khawf al-Ibada, que eso es cuando es adoración, y luego hay un miedo que es natural, por ejemplo, cuando estás enfrente de un león y tienes un miedo que es natural, de algo que estás viendo, ¿no? Y luego está otro miedo que es el Khawf al-Muharram, el miedo prohibido, que no te saca del Islam, pero vamos a estudiar este tipo de miedo, que le pasa a muchísima gente. Entonces, recapitulando, habíamos dicho el primer tipo, el Khawf al-Ibada, Khawf, miedo, al-Ibada, Ibada es adoración, al Khawf al-Ibada. Y también se llama Khawf as-Sir, Sir es secreto, es decir, miedo a algo que no ves, miedo a algo a que no ves, miedo a algo de lo que no ves, y un miedo de que ese algo que no ves, como por ejemplo los jinn, como por ejemplo los muertos en la tumba, tienes miedo de que esa cosa que no ves te puede hacer algo, un mal, te puede afectar de una manera, algo que solo Allah puede hacer. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a los jinn, una mujer que está embarazada tiene miedo a los jinn, pues si le para el embarazo o le causa un aborto, algo así, o le va a dañar a sus hijos, les tiene miedo. Pero no es un miedo que no tiene ninguna lógica,
no te están incluso no hay amenaza de eso, pero los tienes miedo. Entonces, habíamos dado un ejemplo de que en Egipto hay gente que adora a un muerto que se llama al-Badawi. Y habíamos dado un ejemplo de que había un estudiante de conocimiento que estaba en un taxi y que se acercó una persona a pedir y le dio dinero. Y luego ese pobre le dijo, te pido por el Badawi que me des más. Entonces el estudiante dijo, pues dame eso que te he dado porque no te voy a dar nada, porque me has pedido por el nombre del Badawi y eso es shirk y no te voy a dar nada. Entonces el hombre se fue, pero el taxista le entró el pánico. ¿Por qué? Porque era también de los adoradores de ese al-Badawi. Que el Badawi es una persona muerta que decían que hacía milagros, pero ni siquiera era musulmán y lo adoran como Allah. Le llamaba al-Halim, le adoran y le temen como solo Allah se merece. Entonces, ese tipo de miedo, que solo Allah se merece, ese miedo a la ibada, es un miedo de adoración, eso solo se lo merece Allah. Y si se lo das a otro que no es Allah, eso es shirk. Entonces, también había dicho, la Ostada comentaba mucho acerca de los jinn, que nunca, nunca, nunca tuviéramos miedo de los jinn, porque los jinn, como dice Suleiman al-Ruhaili, son criaturas muy cobardes en realidad, muy, muy cobardes. Y lo que pasa es que por ignorancia, la gente cuando les muestra que tiene miedo, pues ellos se crecen y empiezan a asustarte más y se creen que tienen poder sobre ti. Entonces dijo, tú ni siquiera si estás en una habitación y ves una sombra, empieza a recitar Corán así en alto y Sheikh Suleiman al-Ruhaili le decía, empieza a hacer a la gente que tenía Georgina en casa que empezara a hacer dua en contra de ellos en alto y para que así se fuese. Entonces, seguimos. En Suratul Jin, Allah nos informa que la gente solía temer a los jinn y les pedían por protección, les pedían al amán. O sea, la gente, Allah nos informa que la gente tenía miedo de los jinn y les pedían protección a los jinn. No nos hagáis nada, en vez de pedir protección a Allah, que es que el único que te puede proteger. Entonces, ¿qué pasó? Que los jinn empezaron a hacer y asustar más a los humanos para que tuvieran más miedo de ellos y se acrecentaron. Y la gente tenía más miedo en sus corazones de los jinn y les temían y les temían. Así que nunca temas a los jinn. Los jinn no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de Allah. No tienen un poder independiente de hacerte absolutamente nada sin el permiso de Allah. O sea, porque si a ti te pasa algo, es que realmente es Allah que lo ha permitido que pase por por una razón. Pero los jinn no pueden hacerte nada. Nadie te puede hacer nada sin el permiso de Allah. Entonces, si Allah dejó que te pasase algo, es por una sabiduría o por una prueba para la persona. Y todas las habilidades que tienen los jinn es porque Allah se las ha dado. Entonces, ¿qué hay que temer entonces? ¿Por qué hay que temerlos? No te pueden hacer nada sin el permiso de Allah. Nadie te puede hacer nada sin el permiso de Allah. Son creaciones como tú. Y pide refugio en Allah. Pide a Allah que te proteja de ellos. Entonces, habíamos dicho que dirigir este miedo con glorificación en el corazón. A otro que no es Allah, si tú diriges esto a otro, le otorgas ese miedo a otro que no es Allah, que no se merece, porque tú no tienes por qué tenerle miedo a otra creación, ni jinn, ni nada, es un shirk mayor. Y esto le pasa muchísimo a la gente ignorante. Decía la Ustada, no os podéis imaginar cuantísima gente cae en este tipo de shirk. Y decía la Ustada de encontrarse a mujeres salafi con niqab, que memorizan Corán, pero aún así tiene miedo de los jinn. Y a mucha gente ignorante les da miedo perder sus embarazos por culpa de los jinn
o perder a sus hijos a causa de los jinn. Tienen miedo a los brujos, a los hechiceros, y les llegan hasta a pagar dinero a los brujos, y les hacen prometer que no les van a dañar. Y también temen a los muertos. La gente tiene miedo a la gente muerta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Que para quitarse ese miedo hacen actos de shirk, como por ejemplo sacrificios. Ay, tengo que hacer un sacrificio a estos jinn o a este muerto porque me da miedo de que me vaya a pasar algo. Entonces, Shaitán les infunde ese miedo en el corazón y es lo que hace Shaitán, te hace ver lo real como mentira y la mentira como real. Entonces, les hace sentir miedo de algo que realmente no les puede ni perjudicar ni beneficiar, porque ¿qué te va a beneficiar a ti unos huesos en una tumba? ¿En qué? Es que si se puede recomponer el cuerpo, ese muerto oye, ese muerto ¿qué hace? Ese muerto está muerto y le quedan los huesos que le han comido los gusanos, entonces ¿qué miedo hay que tener a un muerto? O a los jinn, que no es que te tengo miedo, son creaciones como tú. Eso es como decir, ay, tengo miedo de las personas, pero bueno, en este caso es de lo que no ves, por eso se llama Hauf al-Sir. Entonces, este miedo es un acto de adoración que solo Allah merece, y dárselo a otro que no es él es shirk, politeísmo. Cuando el profeta Hud alayhi salam llamó a su gente al Islam, el profeta Hud fue el profeta siguiente al profeta Nuh. O sea, después de Nuh viene Hud. Y los que se negaban a creer le dijeron, y esto viene en el aya de Surah Hud, el aya 54. La Surah Hud es la Surah número 11. El aya 54, traducción aproximada del significado, decía la gente a la que llamaba el profeta Hud a que fuera musulmana, que se sometiera a Allah. Y decían, lo que decimos es que alguno de nuestros dioses te ha trastornado, te ha tocado, te ha vuelto loco. Nuestros dioses te han tocado, te han vuelto loco. Eso le decían al profeta Hud. Le decían que estaba loco porque sus ídolos, a esas estatuas a las cuales adoraban, creían que sus ídolos, esas estatuas, le habían hecho algún mal al profeta Hud. Y es lo que ellos creían. Creían que esas estatuas de piedra que adoraban tenían poder sobre las personas. ¿Y qué fue lo que Hud le contestó? Hud le contestó con el Tawhid y dijo, pongo a Allah como testigo y sedlo vosotros de que soy inocente de lo que asociáis, aparte de él. Así que tramad en contra de mí todos en espera. O sea, la gente de Hud le amenazaron con sus ídolos. Y el profeta Hud le dijo, pues, bueno, haced lo que queráis, tramar en contra de mí, tramad, haced lo que queráis. Y luego dijo, verdaderamente, yo me apoyo en Allah, mi Señor, y en vuestro. Es puro tawhid. Estaba diciendo, a mí no me va a pasar, o sea, que yo tengo tawakkul, porque nada te puede pasar sin el permiso de Allah. Y esas estatuas no pueden hacer nada. Y entonces le respondió, o sea, el profeta Hud les respondió, venga, venid aquí, haced lo que queráis. Que yo me apoyo, yo tengo tawakkul en Allah, que es en Allah, que es mi Señor y el vuestro. Estos versos, estos ayat del Corán, es puro tawhid. Tawhid del Khawf, el tawhid del miedo, temer solo a Allah. Tawhid del ibada, adoro solo a Allah y niego todo lo demás que adoráis afuera de él, fuera de él. Hud les dice, el profeta Hud, alayhi salam, la paz sea con él, les dice, uniros todos y a intentar hacerme algo, que yo me confío en Allah. Y esto es que nada me puede afectar a menos que Allah lo permita. Y si Allah permite que me pase algo, es porque Allah así lo ha decretado y lo que Allah es perfecto.
Y Allah, cuando decreta algo, lo hace con perfecto conocimiento, sabiduría y justicia. No va a decretar algo que está mal. Todo lo que pasa es perfecto. Tiene que pasar porque es perfecto. Porque así Allah lo ha decretado y está lleno de justicia, de sabiduría. A veces Allah castiga a un siervo, a una persona, a un musulmán, porque se lo merece, se está desviando del camino y Allah le manda un palo. ¿Para qué? Para que despierte, que se vuelva. Y mucha gente vuelve porque siente que necesita Allah y eso es una razón por la cual vuelve al camino. Otras veces Allah puede mandar una prueba a una persona porque quiere que esa persona, Allah ama a esa persona y la quiere y con las acciones que hace no es suficiente para llegar a un alto rango en Jannah, entonces le manda una calamidad, lo que sea, ¿no? Una enfermedad, lo que Allah decrete para que tenga más hasanat y suba a un rango más elevado en el Jannah, tener más recompensa. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿De qué hay que tener miedo? Somos siervos de Allah, creaciones de Allah. Todos somos siervos de Allah. Y todo está bajo su mandato. ¿Qué razón hay para temer a otro que es Allah, que no es Allah, a otra persona? ¿Qué razón hay? ¿Cuál es realmente la razón? Y aparte, si algo pasa, es porque Allah lo decreta. O sea, es que nadie lo va a impedir. Nadie puede impedir lo que vaya a pasar. Ahora, hemos acabado con el al-Khawf al-Ibada, el Khawf de la Ibada. Este Khawf que es este miedo con glorificación en el corazón, que si se lo diriges a otro que no es Allah, es Shirk. Es un miedo de Ibada, de adoración. Ahora bien, y te saca del Islam si se diriges a otro que no es Allah. Ahora vamos a estudiar otro tipo de miedo. Y este miedo no viene en la explicación de Sheikh Al-Fawzan, Allah, pero viene en otra explicación de Sheikh Saleh Al-Sheikh. Entonces, la ustada coge ese beneficio de esa otra explicación y la añade a esta, con la cual la enriquece. Vale. Entonces, menciona también la ustada que Sheikh Saleh Al-Sheikh es uno de los eruditos que explica con más detalle la aqida. Y dijo que la aqida, cuanto más detalles sepas sobre ella, más vas a poder entenderla correctamente. Tiene que haber detalles que se expliquen. Siempre dice eso. Dice, por ejemplo, hay otro libro que es Al-Aqida At-Tahawiyya, que es muy bueno, pero bueno, eso va después, inshallah, lo estudiemos. Entonces, este otro miedo, este se llama el Khawf al-Muharram. Khawf al-Muharram, se puede traducir como el Khawf prohibido. Este es el miedo que no te saca del Islam, pero te hace hacer un pecado o no haces algo que es obligatorio por ese miedo. Este miedo no es como el Khawf al-Ibada, el Khawf de la adoración, que te saca del Islam. Este no te saca del Islam, pero te hace caer en pecados mayores. Por ejemplo, te da miedo ponerte el hijab por miedo a la reacción de la gente. Y no te lo pones por eso. O trabajas en un sitio y tu jefe está robando y tú te callas, y tú lo sabes, pero tú te callas porque tienes miedo a quedarte sin trabajo. O, por ejemplo, no testificas en contra de un criminal porque temes las represalias. Y este es un miedo que te impide hacer lo que Allah te comanda. Y se llama Khawf al-Muharram. Hay personas, por ejemplo, que temen rezar en público porque les da miedo de que se mofen de ellos. Y esto pasa mucho. Yo me acuerdo una vez que estaba al principio de ser musulmana, que yo, bueno, pues estaba trabajando en un sitio, era una compañía y era en Inglaterra y había pues un hombre que era musulmán.
Entonces era Leid y me dijo, mira, aquí tengo unos dulces, si quieres, pasé por ahí y dice, toma, si quieres, come, que es de Leid. Digo, ah, qué bien. Y otro día cuando pasaba, dije, ay, salam aleikum, me quitaba como que no quería que nadie supiese que era musulmán. Entonces, eso que les da vergüenza, pues rezar en frente de no musulmanes, por ejemplo, o de musulmanes que no son practicantes y le da miedo que se burlen de ellos porque hiera sus sentimientos. Esto es el miedo al muharram, el miedo prohibido. Todo miedo que te impida hacer un acto bueno o un acto obligatorio es khawf muharram. Decir la verdad, rezar, poner el hijab, estás dirigiendo ese temor a otro que no se lo merece, a otro que no es Allah. Otro caso muy común es el prohibir el mal, de acuerdo a la legislación islámica. O sea, el prohibir el mal, eso es como paréntesis. El prohibir el mal siempre y cuando el prohibirlo no resulte en un mal mayor. Hay que asesorar la situación, pero vamos, en términos generales, la gente le da miedo, por ejemplo, no quiere aconsejar a otra persona de que rece porque a lo mejor le da miedo de que me va a decir, oye, pues métete en lo tuyo. Esto yo lo veo mucho aquí. Nadie dice nada. A lo mejor te ves una familia todos rezando y se van todos a rezar y hay una persona que está rompiendo el ayuno y no reza y está todo el mundo rezando y nadie dice nada. Entonces, o cuando, por ejemplo, te invitan a una fiesta que es haram y ves y vas a esa fiesta porque la gente piensas que se va a enfadar contigo, están tus amigas y te dice, venga, ven a la fiesta y en esa fiesta pues hay música, que si hay chicos, eso es haram, o la boda de un familiar, de tu hermano que no practica, o musulmán o no musulmán. Entonces, por ejemplo, los musulmanes a lo mejor te dicen, ven a mi boda y es en una iglesia, por ejemplo, o la boda está llena de alcohol y vas para no hacer el feo y comprometes tu religión, vamos. Entonces dice, vas a ese evento donde no se respeta a Allah temiendo la reacción de la gente. Y tenemos un hadith muy importante, muy importante. Creo que es Muharram, sí, Muharram. Tenemos un hadith muy importante que dice que el mensajero de Allah, la paz y bendiciones sean con él, dijo, quien busque complacer a Allah disgustando a la gente, Allah le bastará contra la gente. Es decir, que si tú haces algo para complacer a Allah a costa que la gente se enfade contigo, Allah te va a bastar contra esa gente. Y quien busque complacer a la gente disgustando a Allah, Allah lo abandonará a la merced de la gente. Está reportado por el Tirmidhi. Entonces, de acuerdo a este hadith, si tú desobedeces a Allah para complacer a la gente, lo que va a pasar son dos cosas. Primero, que Allah no va a estar complacido contigo, obviamente, porque le está desobedeciendo. Y le estás desobedeciendo porque temas a otra gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Dos cosas, que Allah no va a estar complacido contigo. Y además va a hacer que las personas por las cuales tú comprometiste tu religión no te respeten, ni les gustes, ni van a estar complacidas contigo. O sea, tú buscabas la complacencia de la gente a costa de Allah, pues ahora Allah, que es el que controla los corazones de esa gente, va a hacer que tengan que tú les disgustes, que no te van a respetar y no les vas a caer bien o lo que sea. Y esto es porque los corazones de la gente están en manos de Allah. Y solo Allah puede hacer que la gente esté contenta contigo o no, que les gustes o no. Por ejemplo, te invitan a una boda que está llena de haram, música, hombres, mujeres mezclados, alcohol, y dices, no voy porque es haram.
es que no voy a ir porque es haram y aquí no se respeta Allah y aquí no voy, ya está. Y tu familia se enfada contigo y te dice, pues no te vamos a hablar. Si no vienes a nuestra boda, nos haces un feo y porque por esa religión, porque eres un extremista, porque no sé qué, todo eso que la retraíla esa que suelen decir. Y tú dices, pues no, yo no voy a desobedecer a Allah. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Allah va a estar complacido contigo y va a hacer que los demás estén complacidos contigo también. Pero esto no va a pasar de repente. Es una prueba que Allah te pone, pero a la final los que van a triunfar son los muttaqin. O sea, Allah te va antes o después, Allah te va a dar un triunfo, lo vas a ver, pero no necesariamente inmediatamente, en ese momento. Tendrán sus pataletas, te dirán no sé qué, pero luego a la final van a estar complacidos contigo. Pero ¿qué pasa si haces al contrario? Decía que la profesora conocía gente que le había pasado, que había ido a la boda haram con la música, con danzarinas ahí en Egipto, danzando, bueno, todo esto, esas cosas que son haram. Y dice que decía, no, bueno, yo voy, pero con mi corazón lo niego, yo lo niego con mi corazón. Dice, ¿qué pasa? Dice que esa gente de la boda, que ella fue, esa hermana, por ejemplo, que fue a esa boda, diciendo, no, yo lo niego en mi corazón, pero estoy ahí por mi familia. Pero todo ese haram alrededor y ya estaba ahí, y cuando uno está ahí sentado y tú no dices nada, esto formas parte de ello. Entonces, dice que luego esa gente no la respetaba. Dice, dice, esa hermana les dice algo del Islam, y dice, ¿qué pasa? Que la música ahora es haram. Y cuando tú estabas ahí sentada no es haram. Dice, no te van a respetar. No te van a respetar. Y esto es muy, muy importante. Esto es demasiado, demasiado importante. El de desobedecer a Allah por complacer a la gente. No es del musulmán. Si tú crees que en Allah te ha creado, te ha proveído, te tiene control sobre todo, tiene control sobre la gente, nada pasa sin su permiso. Si tú crees en esto, ¿cómo puedes tú temer a la gente? A la gente que no puede hacer nada por ti. La gente no puede hacer nada, absolutamente nada por ti. Entonces, ¿qué razón hay de temerlos? ¿Qué razón hay de temerlos? Y no obedecer a Allah por ellos. ¿Cuál es la razón? Bueno, hasta aquí hoy. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.